El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, una fértil montaña de Campania, el Vesubio, repentinamente explota, borrando de la faz de la tierra aldeas y ciudades que vivían a sus pies. Hoy, una de aquellas ciudades vuelve a la luz para contarnos el esplendor de un mundo que parecía perdido para siempre: Pompeya. ¿Por qué millones de turistas siguen visitando un lugar muerto desde hace 20 siglos? Quizás porque este representa un hito increíble en la historia, en el que dos civilizaciones, miles de años lejanas, pueden acercarse venciendo por una vez el despiadado paso del tiempo. Antes de la catástrofe, Pompeya era uno de los centros más florecientes de Campania. No era una ciudad joven, al contrario. Había nacido 700 años atrás, y por aquí habían pasado etruscos, griegos, samnitas, hasta la llegada del invencible ciclón de Roma, que en el año 80 a.C. la transformó en colonia romana. Aquel sería su último siglo de vida. Un siglo en el que la ciudad creció comercialmente, transformándose en un frecuentado lugar de reposo de ricos personajes que construyeron grandes villas, enriquecidas con innumerables obras de arte. El primer indicio del final llegó en el año 62 después de Cristo, cuando el área del Vesubio fue sacudida por un terrible terremoto que provocó víctimas y destrucción también en Pompeya. El resto es historia sabida. Todavía se estaban realizando las obras de reconstrucción cuando, 17 años después, el Vesubio estalló de improviso, transformando aquel maravilloso golfo en un lúgubre teatro de muerte. Una avalancha inmensa de lava y cenizas cayó como un manto de muerte sobre toda la región, y al final una capa de gases venenosos se extendió sobre personas y cosas, aniquilando toda forma de vida. En menos de 48 horas, una ciudad maravillosa fue borrada de la historia. Su recuerdo se esfumó lentamente, y solo 17 siglos después la ciudad volvió a la luz, gracias a Carlos de Borbón y a grandes arqueólogos que la despertaron de su largo letargo con la restauración más extraordinaria de todos los tiempos. Y con ella retornaron las formas de sus antiguos habitantes, obtenidas gracias a una intuición del gran arqueólogo Giuseppe Fiorelli, que hizo rellenar con yeso líquido las cavidades dejadas por los cuerpos y los objetos descompuestos, obteniendo así unas perfectas esculturas del pasado. Macabros, pero extraordinarios calcos de la historia, que nos acompañarán en el descubrimiento de la ciudad y de los misterios que todavía la envuelven. Una de las entradas a las excavaciones es Puerta Marina. Se halla en las antiguas murallas y está formada por dos arcos, uno para peatones y el otro más grande para las carretas que llevaban a la ciudad las mercancías, sobre todo pescado y sal, desde el puerto fluvial ubicado en la desembocadura del río Sarno. En las cercanías de Puerta Marina se encuentran las termas suburbanas, que se remontan al siglo I después de Cristo. En el vestuario se aprecian varias escenas eróticas. Encontraremos este tipo de pinturas varias veces a lo largo de la visita a la ciudad. Se trata de un repertorio de posiciones amorosas particularmente audaces. Aquí vemos también una secuencia en la que participan dos mujeres, un caso único en la pintura romana. Sin embargo, los sectores masculino y femenino quedaban rigurosamente separados. Más adelante hallamos el Frigidarium, la sala para baños de agua fría,
decorada con estucos y paisajes marinos y como fondo una cascada de agua. Siguen luego el Tepidarium y el Calidarium, la sala de baños calientes desde la que se apreciaba el panorama por 3 ventanas. Adentrándonos en la ciudad, llegamos a su centro social y religioso. Nos hallamos en el templo de Apolo, uno de los más antiguos de Pompeya, construido en la primera mitad del siglo VI a.C. Hasta la construcción del gran templo de Júpiter en el Foro, este fue el santuario más importante de la ciudad. El templo estaba rodeado por un doble pórtico de columnas, adornado con altares para los sacrificios y estatuas de divinidades. Hoy podemos admirar las copias de una estatua de Apolo y en el lado opuesto de un busto de Diana. Al pie de la escalera de acceso, un altar de travertino conserva una inscripción que atribuye su construcción a los Quatuorviri, o sea, los gobernadores de la ciudad. En cambio, sobre una columna se destaca otra dedicatoria que recuerda cómo los gastos de la construcción y del reloj de sol colocado encima de la misma columna corrieron a cargo de los Duoviri Lucio Sepurnio y Marco Eremio. Frente al templo de Apolo podemos apreciar la basílica, un amplio edificio rectangular destinado a la gestión de negocios y a la administración de justicia. Se remonta al siglo II a.C. y en aquella época era el edificio público más importante de la ciudad. Al fondo aún se pueden ver los restos del tribunal al que los jueces llegaban por unas escaleras de madera. Su altura indicaba una posición de superioridad, pero también servía para proteger a los magistrados de las iras de los condenados, aunque los juicios se desarrollaban según criterios extremadamente modernos para la época, con el fiscal, el defensor, los abogados y una ejemplar tutela de los derechos de los imputados. El foro era el centro de la vida política, administrativa y religiosa de Pompeya y se utilizaba a menudo para espectáculos patrocinados por particulares. Estaba rodeado de columnas en 2 niveles y no se permitía el acceso a los carruajes. En el fondo se erguía el templo de Júpiter, el principal edificio religioso, construido en el siglo II a.C. En su interior se custodiaba la estatua del dios y en sus subterráneos el tesoro público, el erarium y las ofrendas. El edificio de Eumaquia pertenecía a una sacerdotisa de Venus y a su rica familia de agricultores e industriales que debían su fortuna al comercio de lana.
Estaba dividido en 2 plantas y por sus dimensiones era uno de los edificios más espectaculares del foro. En una hornacina se conserva una copia de la estatua de la sacerdotisa que le fue dedicada por el gremio de fullones, o sea, los tejedores, tintores y lavanderos que formaban una de las más importantes industrias pompeyanas. El templo del genio de Augusto era el lugar en el que se rendía homenaje a los emperadores. Es lógico pensar que con el pasar del tiempo tuviera que ser puesto al día, dedicándoselo al que reinaba. Delante de este, aún hoy se halla un altar de mármol blanco con un bajorrelieve alrededor que describe la escena del sacrificio de un toro. El Macellum era el área que funcionaba como mercado de carne y pescado y estaba rodeado por tiendas. Al centro había, cubierta con una cúpula, una rotonda con 12 columnas y en medio de esta una alberca en la que se hallaron espinas de pescado, restos de frutas y cereales. Se cree que en la fachada se encontraban las oficinas de los cambistas, los argentari. El arco de Tiberio señalaba el ingreso en el centro de la ciudad. Es uno de los muchos arcos normalmente erigidos para glorificar a los emperadores. En aquella época debían ser impresionantes, ya que estaban revestidos con mármol y adornados con estatuas y decoraciones. Otro arco interesante lo podemos ver más adelante, al inicio de la Vía de Mercurio. Fue dedicado al emperador Calígula y en aquella época estaba coronado con una grande estatua ecuestre. Al lado del arco de Calígula se aprecian los restos del Templo de la Fortuna Augusta, construido en el periodo de Augusto, sobre un alto podio al que se accedía a través de 2 escalinatas. También este monumento fue edificado por un eminente pompeyano, Marco Tulio. Una de las atracciones de Pompeya son sus casas, que nos dan una perfecta idea de cómo vivieron las familias romanas del primer siglo. Algunas son viviendas muy lujosas, inmensas y equipadas con todos los servicios, incluso con cuartos de baño y agua corriente, que a veces alimentaba pequeñas termas privadas. Esta es la casa de Pansa, que con sus instalaciones nos recuerda a la perfección que alcanzó la vivienda romana. Aquí tenemos el impluvium, que servía para acumular en una cisterna el agua pluvial. Y luego el peristilo, un jardín habitualmente rodeado de columnas, salones y comedores, los triclinios. Un tipo de jardín que convertía la casa en una verdadera villa de campo en plena ciudad. En este caso lo embellecía una gran alberca. Un poco más adelante tenemos la casa del poeta trágico, llamada así gracias a un espléndido mosaico que muestra una escena teatral. Actualmente se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Sin embargo, la vivienda es más conocida por otro mosaico, que se halla en la entrada con la frase «Cave canem», o sea, «cuidado con el perro». Hemos intentado reconstruirla como debió ser en el momento de la erupción. En el atrio, el clásico impluvium alrededor del cual se encontraban las habitaciones de servicio. Más allá, un pequeño jardín donde se aprecia un larario, es decir, un templete dedicado a los lares, dioses protectores de la familia. En el triclinium, el comedor, podemos admirar 2 frescos, uno Venus con amorcillos y el otro Ariadna abandonada.
Otro hermoso fresco se conserva en el Museo Arqueológico de Nápoles y representa el sacrificio de Ifigenia. La residencia más célebre de la ciudad es la Casa del Fauno, construida aproximadamente en el siglo II a.C. sobre una superficie de más de 3.000 metros cuadrados. Este lugar es muy conocido por la hermosa estatua del fauno danzante. Una copia de bronce se destaca en la fuente del impluvium a la entrada de la casa. La vivienda estaba adornada con extraordinarias obras de arte, como un célebre mosaico que ocupaba todo el pavimento de una de las salas y que representa una de las batallas, tal vez la de Iso, en la que Alejandro Magno derrotó al rey persa Darío. Una verdadera obra maestra, realizada con 1,5 millones de teselas. A los preciosos jardines, rodeados por galerías con columnas, se accedía a través de las habitaciones de recibir, todas estas decoradas con extraordinarias obras de arte. Estatuas, frescos, mosaicos con representaciones de escenas animales, marinas, mitológicas o de ambiente egipcio que hoy se encuentran conservadas en el Museo Nacional de Nápoles y nos permiten imaginar el esplendor y la riqueza que la villa tuvo que ostentar en aquella época. Seguimos visitando las mejores residencias pompeyanas, tratando de imaginar su antiguo esplendor. Esta es la Casa de Lara Máxima, que a pesar de sus reducidas dimensiones, con sus magníficos decorados nos hace suponer el alto grado social, además del buen gusto de sus propietarios. El nombre de Lucrecio Frontón se lee en varios grafitos, dentro y fuera de esta suntuosa residencia que perteneció a un importante político. En la entrada encontramos el clásico impluvium y aún hoy podemos divisar el conducto que servía para almacenar el agua de lluvias en una cisterna. Toda la casa está decorada con maravillosos frescos de escenas mitológicas, realizadas quizás por el único pintor pompeyano que ha dejado su firma en algunas obras de la casa del Orello Tiburtino, Lucio. Y así vemos los amores de Marte y Venus.
el triunfo de Dionisio y Ariadna. Teseo, que recibe de Ariadna el hilo que lo ayudará a salir del laberinto. Narciso, enamorado de su propia imagen reflejada en una fuente. Una vivienda rica, por lo tanto. Toda su riqueza, sin embargo, no sirvió para evitar la muerte de 7 de sus habitantes, ya que fueron hallados juntos en la habitación en que inútilmente trataron de escapar a la tragedia. Pasamos luego a la casa de los amorcillos dorados, que debe su nombre a una serie de amorcillos grabados en laminillas de oro que adornaban un ambiente del peristilo. La casa conserva innumerables testimonios artísticos que debieron hacer de ella una de las más hermosas residencias de la ciudad. Los arriates del jardín cobijaban bustos de dioses, relieves con motivos dionisíacos, máscaras suspendidas entre las columnas, esculturas empotradas en las paredes, formando un conjunto que, más que inspirarse en la vida cotidiana, parece representar un mundo artístico provisional e irreal. Delicioso es el templete dedicado a los lares, las divinidades protectoras de la familia, situado en un lado del peristilo, en el gran jardín con columnas ubicado al centro de la casa. En las cercanías del jardín descubrimos también un sacellum o capilla dedicado a la tríada de divinidades egipcias, Harpócrates, Isis y Serápides, flanqueados por el dios Anubis con cabeza canina. Una de las casas más célebres de Pompeya es la casa de los Betios, que perteneció a 2 acaudalados personajes, Aulo Betio Restituto y Aulo Betio Conviva. Los 2 eran libertos, o sea, esclavos liberados, y se habían enriquecido con la actividad comercial. En la entrada destaca la famosa figura de un Príapo, en el ademán de pesar su enorme falo profiláctico, o sea, contra el mal de ojo, en uno de los platos de una balanza. En el otro hay una bolsa de monedas. De ahí se pasa al atrio principal, con el impluvium al centro. Detrás, luego de una pequeña cocina, descubrimos un cubiculum, es decir, un pequeño dormitorio, en el que se encuentra otra estatuilla con un enorme falo agujereado, utilizado como fuente en el jardín, y unos pequeños frescos eróticos. El jardín, peristilo, parte central de la casa, estaba adornado con flores y estatuas y enriquecido con juegos de agua. Hay que destacar que el agua, gracias a tuberías de plomo, llegaba a toda la casa. Sin embargo, la verdadera maravilla de esta vivienda son sus frescos. Los encontramos en todas partes, sobre todo en 2 pequeñas salas de reposo en las que se podía descansar mientras se disfrutaba de la vista del jardín.
En la primera, observamos a Hércules niño matando a las serpientes enviadas por Juno, celosa de que su marido Júpiter lo hubiese procreado con otra mujer, Alcmena. En la pared del fondo se encuentra el suplicio de Penteo, rey de Tebas, despedazado por las bacantes por haberse opuesto a la introducción del culto de Dionisio en su ciudad. En la pared de la derecha resalta el suplicio de Dirce, reina de Tebas, atada a un toro por los mellizos Anfión y Ceto para vengar a la madre que ella había aprisionado. En el segundo cuarto, la pasión de Pásife, en el que apreciamos a Dédalo donando una vaca de madera a Pásife, mujer del rey Minos de Creta, para que pueda parearse con un toro del que se había enamorado. De esa unión nacerá el Minotauro, un monstruo con cuerpo humano y cabeza taurina. En la pared del fondo, el suplicio de Ixión. Hospedado por Zeus en el Olimpo, Ixión pretendió el amor de Hera. Despreciado por esta, tuvo como amante a una nube que tenía sus rasgos, y de esta unión nacieron los centauros, seres con cuerpo de caballo y rostro humano. En la última pared admiramos la figura de Ariadna despertada por Baco en la isla de Naxos, mientras Teseo la abandona huyendo en una nave. Al otro lado del peristilo se descubre el extraordinario triclinio, uno de los ambientes más refinados que nos haya dejado la antigüedad. Las paredes están atravesadas por franjas negras en las que se desarrolla el célebre friso de los amorcillos, concentrados en el trabajo y el deporte. Hallamos a los amorcillos floristas, los perfumeros, los que corren en vigas tiradas por antílopes, también los amorcillos orfebres, los tejedores y muchos más, que forman un conjunto de increíble pericia artística y extraordinario buen gusto. Contigua a la casa de los Betios, la casa del laberinto representa otro buen ejemplo de casa samnítica del siglo II a.C. y viene llamada así debido al mosaico, precisamente de un laberinto, que aquí fue hallado. Paseando por la ciudad, tenemos la agradable sorpresa de descubrir rincones preciosos, aunque apartados con respecto al gran flujo turístico. Aquí estamos en la llamada Casa de los Pigmeos, decorada con un simpático fresco nilótico que nos demuestra una vez más lo apreciada que fue la cultura egipcia en la ciudad. El amor que tenían los pompeyanos por el arte y la decoración lo demuestran también estas figuras, entre las cuales una graciosa cabeza de cochinillo, pintadas en un ambiente que no las necesitaba, o sea, una pequeña cocina. Otras dos casas, la de la Fuente Grande y la de la Fuente Pequeña, toman su nombre de dos fuentes en sendos jardines, estupendamente decoradas con estucos, pasta de vidrio y conchas. En la casa de Paquio Próculo podemos admirar un maravilloso pavimento decorado con mosaico, todavía en excelentes condiciones. Vale la pena visitar la casa de los Chei,
que se remonta al periodo samnítico de la historia de Pompeya. Muy bonito es el gran fresco de la pared al final del jardín, que representa una gran escena de caza. Otra escena de caza da el nombre a la Casa de la Caza Antigua, donde se encuentran muchos frescos inspirados en escenas de caza y pertenecientes al último de los 4 estilos en los que se ha dividido la pintura pompeyana, o sea, al final del periodo de vida de la ciudad. En la llamada villa de Cicerón, en cambio, se encontró este otro maravilloso mosaico, en el que se admira un grupo de figuras que baila al son de una pandereta. Se trata de una representación extraordinariamente parecida a la que sigue viviendo en el folclore napolitano de nuestros días. Pero además de sus célebres casas, Pompeya nos ofrece innumerables puntos de interés. Volvamos a pasear por sus barrios y calles. Estas estaban perfectamente empedradas para permitir el paso de las carretas. Altas aceras protegían a los transeúntes de los abundantes desagües que, por falta de alcantarillas, invadían las calles antes de drenar fuera de la ciudad. Existían unos pasos peatonales hechos con bloques de piedra que permitían cruzar fácilmente. Vamos ahora hacia el norte de la ciudad, la parte más elevada, en la que todavía podemos contemplar las imponentes murallas. Sobre ellas se destacan varias torres cuadradas, como la de Mercurio, que servía para reforzar la vigilancia. Tras la conquista romana, que trajo una larga temporada de paz en la región, la torre perdió su función inicial. En el extremo noroccidental de las murallas se yergue la Puerta Herculano, una de las 7 puertas de la ciudad. Desde aquí tomamos la Vía de los Sepulcros, uno de los cementerios de la ciudad. Otra gran necrópolis de la ciudad es Puerta Nocera. Por razones higiénicas se hallaba fuera de las murallas como los demás cementerios. Contiene un grupo de tumbas pertenecientes casi todas al período romano. La mayoría son sepulcros familiares en los que se depositaban las cenizas de los difuntos, ya que los restos eran quemados en un rito especial. Se encontraban al lado de una importante calle de acceso a la ciudad para llamar la atención de los transeúntes y asegurar un recuerdo perpetuo de los difuntos y sus nombres. Pompeya era un importante centro comercial y era visitada por mucha gente de paso, que aquí hallaba infinidad de posibilidades para hacer negocios y divertirse. Por lo tanto, por todas partes había tabernas y termopolios, a menudo decorados con frescos que embellecían el ambiente. En la ciudad eran innumerables los pistrina, o sea, molinos hornos, en los que se producía y vendía pan. El trigo se molía entre 2 grandes bloques de piedra de lava, luego se amasaba y se ponía a cocer en el horno de ladrillos. No faltaban tiendas de uso común como barberos, y había también una casa de juego, frecuentada por hombres y mujeres, que nos recuerda la gran afición de los romanos al juego y a las apuestas. Además de los suburbanos, en la ciudad había 3 complejos termales públicos muy usados por la población. Aquí nos encontramos en el Tepidarium de las Termas del Foro, un ambiente con bóvedas de cañón calentado por un enorme brasero. A lo largo de las paredes se halla una serie de hornacinas con estatuillas de terracota que representan telamones. La sala contigua es el Calidarium para los baños calientes, en el que resalta una gran alberca común y otra piscina de agua fría. Aún hoy se puede ver una inscripción con los nombres de los magistrados que lo hicieron construir, pero esta vez con dinero público. Una de las maravillas de Pompeya era su sistema de agua corriente, abastecido por un acueducto hecho construir por Augusto. Era una obra gigantesca de casi 100 kilómetros de longitud que nacía en los manantiales del río Serino, en las faldas de los Apeninos, luego rodeaba el Vesubio por el norte y abastecía nada menos que 9 ciudades, incluso Nápoles.
El agua llegaba a la ciudad por el punto más alto, en las cercanías de la Puerta Vesubio. Ahí, un gran colector, el Castellumacque, la distribuía en 3 grandes ramificaciones que a su vez abastecían numerosas fuentes públicas, además de las termas y todas las casas ricas. Mucha agua también debía ser necesaria para abastecer esta fulónica, o sea, lavandería. Estos talleres eran tan numerosos que el de los fulones era un importante gremio de comerciantes de la ciudad. La ropa se lavaba y aplastaba con los pies en grandes albercas, con una solución de agua y orina, utilizada en lugar de la soda por su alto contenido de amoníaco. Lupa, en latín, significa prostituta, y el lupanar era precisamente el burdel. En la ciudad existían otros lugares donde se ejercía la prostitución, pero este era el único dedicado exclusivamente a esta actividad. Tenía 2 plantas con 10 pequeñas piezas, 5 amplias y cómodas en la planta alta y las otras 5 pequeñas y con muy poca intimidad en la planta baja. En cada una había una cama de mampostería sobre la que se ponían sacos muy poco higiénicos. A la entrada de las habitaciones, las célebres escenas eróticas pintadas aludían quizás a las posiciones amorosas ofrecidas por las chicas de la casa. A este lupanar, de hecho, venían generalmente esclavos y hombres de paso, ya que los ricos de la ciudad veían a sus favoritas en sus cómodas casas o se divertían, sin siquiera gastar el poco dinero necesario, con la esclavitud.